Hola, hola, bienvenidos a esta nueva serie, Las virtudes de Cristo Jesús. Hoy tendremos un tema muy interesante. En el reino de Cristo siempre se crece. Veremos la historia de Dennis Jens, quien creció mucho, pero en su estado físico, de tal manera que a los 43 años ya pesaba más de 100 kilos. Veremos esa historia en breve momento. En el reino de Cristo siempre se crece. Ese es el tema de hoy. Veremos con esta ilustración de un joven que empezó a comer demasiado. Él se llama Dennis Jens. Vivía en Estados Unidos, en el estado de Illinois. Y este joven pues comía siempre en exceso, no se cuidaba y empezó a engordar, y comenzó a crecer su cintura, su estómago, de tal manera que ya a los 43 años pesaba demasiado. Imagínense que cuando le midieron con 1 centímetro la circunferencia de su cintura, tenía más de 1,5 metros. Él muy preocupado ya por el peso excesivo, porque tanta comida grasosa, comidas también que le llaman chatarra, al consumir en exceso, pues creció y creció su estómago. Pero él una vez dijo, ¿para qué me sirve tanta piel? Pudo hacer una obra benéfica. Un día apareció un niño que había sufrido quemaduras y le propusieron a él si podía donar parte de su piel. Y él dijo, claro. Y le sacaron mucha piel de lo que él tenía y realmente salvó a este niño de morir, porque inclusive la piel se regeneró. Lo importante en todo esto es saber de que sea lo que sea que tú inviertes en tu propia vida, en tu estómago, o en lo que tú veas, siempre puede crecer para mal o para bien también. Mucho depende qué es lo que hay en tu corazón. Dennis James al principio tenía un corazón tal vez egoísta, tal vez de glotonería, pero después convirtió eso en algo bueno gracias a que conoció a Cristo como su Señor y Salvador, y pudo decir, hasta aquí nomás, y más bien quiero donar esta piel, quiero dar. Y ese dar entendemos que lo aprendió de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Empezó a amarse él mismo también para poder vivir bien o vivir correctamente. Jesucristo en Marcos capítulo 4, versículo 30, él decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? En el verso 31 dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de ser sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Jesucristo comparó el crecimiento de lo que uno hace en esta vida también a una semilla muy pequeña. Una de las semillas más pequeñas que existe entre todas las semillas es la semilla de la mostaza. Y yo la pude ver, es como un granito de azúcar, es muy pequeña. Pero dice que cuando se siembra y se espera su tiempo de crecimiento, es un árbol gigante. Sus ramas cubren
de tal manera que hace sombra y protege aún a las aves. ¿Por qué Jesús estaba comparando el reino de los cielos con esta pequeña semilla de mostaza? El reino de Cristo, recuerden que comenzó con una pequeña minoría perseguida. Luego se hizo más popular y fue abrazado por gobiernos, como algunos inclusive le pusieron como religión del Estado al cristianismo, algunos países, y si no es casi la mayoría. Entonces, ¿cómo empezó el reino de Cristo? Porque el reino de los cielos, recuerden, está aquí en la tierra, parte de ese reino está. Lo único que falta para que sea completo es Jesucristo con todos sus ángeles y su ejército. Pero ya está el reino de los cielos en la tierra, y no porque yo lo diga, sino porque Jesucristo mismo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y vuélvanse a Dios. Cuando Jesucristo dijo eso al empezar su ministerio, nos está diciendo que el reino de los cielos ya está aquí. Es una pequeña semilla de mostaza que está siendo sembrada desde Jesucristo. Primero fue él solo, Juan el Bautista, que predicaban ese mismo mensaje. Luego sus 12 apóstoles, luego fueron 70, 120, 500. Hoy en día son millones y millones de cristianos en todo el mundo, y a través de la historia, como acabamos de decir, ha calado aún a estados, gobiernos, que aún los estados han puesto como su religión al cristianismo. Y este reino de los cielos que se ha extendido sirve para poder inclusive guiar a los pueblos, dar cobertura aún a los malvados. Por eso la Biblia dice de que aún los que son malos, Dios hace llover para los buenos y los malos. O sea, ellos también pueden recibir la bendición de los beneficios, de los principios y los valores del reino de Dios. Porque el reino de Dios, ¿qué es? ¿Es un estado? No. El reino de Dios, ¿qué cosa es? ¿Es una nación? Tampoco. El reino de Dios es espiritual. Son principios, son valores. Quiere decir que si tú quieres beneficiarte de los principios del reino de los cielos, lo único que tienes que hacer, si quieres beneficiarte de todo lo que Dios nos ha dejado para nosotros, solamente tienes que escuchar los principios de Jesús, conocerlos bien y ponerlos en práctica. Un ejemplo, si Jesús te dice, tienes que ser humilde, y eso lo practicas, ya estás viviendo con principios del reino de los cielos, y eso te va a beneficiar. Puede ser que también Jesús dijo: sean misericordiosos, el que es misericordioso alcanzará misericordia. Entonces, si tú practicas ese principio del reino de los cielos, vivirás bien, también serás favorecido. Jesucristo dijo: amaos unos a otros. Si vives amando, también te vas a beneficiar del amor de otros. O sea, el reino de los cielos ya está aquí, pero el reino de los cielos son principios, son valores. Por eso que los estados lo han tomado para sí, se han cobijado como las aves que se cobijan en las ramas de los árboles, y en medio de eso los estados han hecho constituciones en las cuales han puesto mucho de los principios de la Biblia, del reino de Dios básicamente, lo han puesto para el gobierno de sus pueblos. Entonces se cumplió lo que Jesús dijo aquí, que el reino de los cielos, dice en el verso 32, dice, es como una semilla, ¿no? Pero después de ser sembrado, dice, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Qué quiero compartir contigo? ¿Qué mensaje central hay en esto? Recuerda que estamos viendo
las virtudes de Jesús. Una de las virtudes de Jesús que nos está enseñando aquí es que siempre en el reino de los cielos va a haber crecimiento. Siempre va a haber crecimiento. La Biblia misma dice que Jesús, cuando era pequeño, eso está en Lucas, en los primeros versículos, dice que crecía en sabiduría, crecía en favor para con Dios y para con los hombres. Jesús crecía en estatura. Jesús crecía en todos los valores del reino. ¿Qué nos está enseñando entonces este principio? Que si tú quieres crecer en una vida sana, en una vida que vas a disfrutar de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, necesitas a Cristo Jesús para que Él te enseñe a crecer bajo los principios del reino de Dios. Si tú logras crecer bajo esos principios del reino de Dios, te vas a dar cuenta entonces que estás alcanzando beneficios que muy pocos hombres la alcanzan porque no la practican. Entonces, te animo a hacer para ti mismo esta virtud de Jesús, de que crezcas en el conocimiento de los principios, los valores que Cristo nos enseña en su palabra. ¿Y cómo las vas a aprender? Como hace un momento te dije sobre la humildad, la misericordia, el amor, el perdón, solamente leyendo las palabras de Jesús que están en los evangelios, según San Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lee los principios que Jesús nos ha enseñado, ponlos en práctica y serás como una semilla que va creciendo y vas a afectar no solamente a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo, vas a afectar a tus amigos, tus hermanos, tus familiares, y eso va a extenderse en favor de ellos, en beneficio de ellos. Un día ellos te agradecerán y te dirán: gracias por compartirme este evangelio del reino de Dios. La Real Academia Española, cuando uno quiere saber qué dicen ellos sobre la palabra crecer, ellos lo definen como: es el dicho de un ser orgánico, ir en aumento. O sea, crecer tiene que ser en algo orgánico, pero que va en aumento, dice. Entonces, cuando tú quieres crecer, tienes que pensar en aumentar. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo aquí la Real Academia Española: ir en aumento. Significa que aquel que esté en el reino de Dios no se va a quedar para sí solo los principios de Dios, va a querer compartirlos y va a querer que todos disfruten de esos principios del reino de Dios. Para eso necesitas a Cristo. Cristo murió en la cruz justamente para enseñarte lo que es el amor, cómo dar su vida por otros. Él dio su vida por ti y por mí para poder conocerle a Él, para poder ser perdonados nuestros pecados, para darnos vida eterna. Tú necesitas recibir a Jesús en tu corazón, yo también, para que así podamos nosotros crecer en sus principios de Él. Si quieres recibirlo como tu Señor y Salvador, puedes hacerlo con una simple oración. Yo te invito a hacer esta oración junto conmigo. Di así: Señor Jesús, tú que eres el Rey de este reino de los cielos, Señor, quiero hoy día reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir en la cruz por mí. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y, Señor, llena mi vida de los principios de tu palabra, de los principios de tu reino. Que esos principios me gobiernen y me guíen a mí. Gracias, Señor, porque quiero crecer en esos valores y sé que el único que me puede enseñar eres tú. Te pido entonces que tú puedas guiar mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si has hecho esta oración, ya eres una semilla que empezará a crecer. Dios te bendiga.